Entro. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Eri, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación y también gracias por aquella también entrevista que nos hiciste por allá hace un par de semanas para Despertar Consciente. Y pues ahora en esa reciprocidad nos toca ahora también abrir este espacio para conocerte un poquito más, sobre todo también para todos nuestros seguidores de Bioencuentros que te puedan conocer tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cómo estás, Gerardo? Cuéntame. Muy bien, Eri. La verdad es que muy contento, muy agradecido. He tenido un par de semanas de lives, entrevistas, pacientes. Muy agradecido, la verdad. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 también, también. Pues también viendo que estás súper activo con muchos lives, con muchos posts, también con manejando distintos temas con cada live. A veces con tantas actividades no puedo tener así como tan a la mano, pero ya después ya pasan 2, 3 horas y me pongo un poquito como al corriente de las pláticas. Pero pues ahí vamos a estar ahí conectados. Hola Ernesto, gracias por conectarte. Hola Ernesto. Pues Ahí está mi mamá también, creo yo. Pues también estamos, les mandamos un saludo acá desde México. Cuéntame, Gerardo, me llamó mucho la atención este tema que elegiste, sobre todo también como para platicar sobre este encuentro. Abriste como un tema como interesante que comúnmente en la tribu 5 le ve como que no es tan común entre todos los que conformamos la tribu, pero también considero que es un importante tema, sobre todo también en estos momentos que estamos viviendo como seres humanos, etcétera, sobre todo como en esta vida adulta que a veces nos perdemos en eso, los quehaceres o en los estreses, ¿no? Que a veces tenemos en nuestro día a día y a veces como que nos olvidamos un poquito cómo es que esa, ese otro aspecto de la humanidad que es la niñez, ¿no? Que están ahí también viviendo sus propios procesos también, tanto emocionales como biológicos, etcétera, y a veces, sobre todo ahora que regresan a clase y regresan a una realidad, me imagino como muy complicada, ¿no? Muy complicada en eso que vemos en redes sociales, que tanto maestros, maestras, como obviamente niños, adolescentes, jóvenes están tiene muchos problemas, ¿no? Sobre todo como en esa adaptación de que en un momento a otro la educación está totalmente como, ¿no? Ahora desde otra realidad, desde otro enfoque. Y me gustó mucho esa, esa reflexión que tú haces desde este compartir una cierta mirada, ¿no? Y fíjate, a veces como adultos, desde los distintos roles, tanto como maestros, padres de familia, lo que sea, a veces no nos detenemos a mirar, ¿no? De que de repente me imagino que ya, ¿no? Vamos a esa parte como del juicio, del regaño, de la corrección, de ejercer una cierta autoridad, entre comillas, esa palabra de autoridad, ¿no? Pero esto del mirar, me sonó muy interesante esa propuesta. Pues miras, ¿no? Así pues abres los ojos y ya estás mirando, ¿no? Y ya con eso a veces pensamos que ya estamos mirando un fenómeno que está delante de nosotros. Pero me imagino que el mirar para ti implica muchas otras cosas. Entonces, cuéntanos un poquito, Gerard, en ese tema. Cuéntanos. Pues antes que nada, gracias Eri por la invitación y me enfoco mucho en estos temas porque siento que tengo un libro pendiente por hacer. Ujú. Todavía no diré el título, pero se basa en esto. Ujú. El término de la mirada apreciativa, y me encantó lo que pusiste de creativa, Mm. de la mirada apreciativa o el efecto Pigmalión, lo escuché de un conferencista que se llama Alex Rovira, que para mí es un genio al hablar. Y él habla de que no somos conscientes de la capacidad que tiene la mirada apreciativa hacia lo que sea, hacia desde una planta, un animal, Mm. pero más que todos los niños. Es decir, cómo nosotros como adultos condicionamos a un niño desde nuestra mirada a que sea muchas veces lo que nosotros no pudimos ser, Mm. a que sea lo que nosotros queremos que sea, sin valorar
las matices que tiene, todas tus bondades, toda su riqueza. A mí me gusta hablar en términos personales, y tú el otro día me preguntabas si era psicólogo. Yo por ahí te escribí toda mi historia, No, pero tienes un gran recorrido. sí, he hecho demasiadas cosas, y creo que he hecho demasiadas cosas por eso mismo, y por eso lo menciono, porque yo desde muy chico era como muy intuitivo, me encantaba ayudar a la gente. En algún momento, sin saberlo, no sé si has visto la película Una cadena de favores, Ujú. en algún momento la practiqué de niño sin saberla, digamos, y yo creía en eso, en que si yo hacía un favor sin cobrarlo y le decía a la persona, usted lo puede hacer a la siguiente persona, íbamos a crear como una sociedad de amor, ¿ya? Ujú. Y llega un momento en donde yo digo, bueno, quiero estudiar psicología. Ujú. Y a veces, digamos, las personas que están siendo responsables de ti, y ojo con esto porque lo he dicho en varios en vivos, los padres hacen lo que pueden con los recursos que tienen, no son responsables, no tienen culpa de nada. Creen a veces que determinadas carreras no te va a ir bien económicamente, o que tú estás hecho para otra cosa. Entonces, me dediqué a otra cosa, me metí a ingeniería, después a administración de empresas, pero al final vine a caer en todo esto que es como una terapia integral. Es decir, he estudiado muchas cosas, pero mi enfoque, digamos, de la mirada apreciativa es, uno puede aplicar la mirada apreciativa con un colega. Lo hemos experimentado en el negocio que tenemos de contratar gente desde el talento del corazón. No tanto lo que dice tu currículum, sino háblame de ti, háblame de qué amas, qué es lo que te enoja, qué te entristece, a qué dedicas el tiempo, digamos, cuando estás contento, cuando estás triste. Y en base a esas respuestas, uno puede tomar decisiones que, pues obviamente te puedes equivocar, pero es muy difícil mentir, como en un papel, que tú pones que estudiaste lo que sea. Cuando te preguntan esas cosas, y de hecho han habido casi que solamente dos personas que me han dado respuestas bien concisas, claras. Las otras personas titubean, no saben qué decir. Por ejemplo, ¿quién eres tú? Eh, qué te gusta hacer? Muchas mujeres, por ejemplo, soy una ama de casa, me gusta mi familia, me gusta cocinar, pero ¿qué le gusta a esta persona? Y no lo saben responder. Entonces, por eso mi idea de hacer un live de este tema, porque creo que ahorita estamos viendo la mirada apreciativa que no hemos tenido. Muchos padres, y no digo que sean todos, pero sorprendidos con la responsabilidad que tienen de tener a los hijos tanto tiempo en casa. Muchas parejas en donde tienen que verse ahora mucho tiempo cuando antes no lo hacían. Y la mirada apreciativa es respetar tus debilidades, pero enaltecer tus fortalezas. Es decir, está bien, tienes esto, pero ¿qué puedo yo ver de ti que nos contribuya a los dos para minimizar lo otro? Y así con todos, con los niños, con la seguridad, con los que cuidan en teoría de nosotros. Eh, esa capacidad, digamos, que uno tiene de ver al otro para hacer valer lo que puede dar, sin que metas tu juicio y tu voluntad de que sea lo que tú quieres. Bien, bien. En ese, en esa idea de como lo que dices, ¿no? Del efecto Pygmalion, de, de permitir ser, ¿no? Permitir que el otro sea, ¿no? Permitirle al otro también justo como expresar desde su propia subjetividad, su propia particularidad, esas características particulares muy únicas, ¿no? Que esa persona tiene. Y fíjate, dices mirada apreciativa. eh, y yo te pregunto algo, Gera, porque sí, se escucha hasta cierto punto como fácil, ¿no? Como de que, bueno, vamos a apreciar en la mirada lo que la persona puede llegar a ser, pero como tú ahorita dijiste, sin poner tus juicios, ¿no? Sin tratar de calificar o describir a la otra persona de cualquier edad lo que
tus propios parámetros, ¿no? Pueden llegar como a determinar a esa persona. Cuéntame, ¿qué rol tendrá el silencio para poder lograr y habitar una mirada apreciativa? Cuéntame. Muchísimo, muchísimo. Y en mi caso, digamos, y te repito, hablo siempre desde la experiencia personal. Mi hija tiene 4 años y yo digo que para mí es un experimento hermoso porque he hecho con ella todo esto. Es decir, obviamente a veces uno pierde la paciencia o estás con que no sabes cómo guiar en algunas cosas. Pero le he permitido a ella, digamos, ser lo más genuino que ella puede ser. Y hay momentos en donde hay una observación plena, digamos, de cuando hace algún berrinche, cuando tira algo, cuando quiere expresar algo, y me observa ella. Creo que el silencio junto con la mirada apreciativa tiene una parte importante en el crecimiento de los niños porque ellos observan si estás valorando lo que están haciendo o no. Si tú les estás aprobando eso o no. Si tú les estás dando el permiso o no. En psicología hay un término del permiso de llorar, del permiso de sentir, el permiso de expresar, siempre con un criterio crítico de hasta dónde, digamos, es válido o que ya no se esté metiendo a afectarte a ti. Pero el silencio, digamos, para mí es una de las mejores cosas que hay. Y ellos son maestros para esto. Tú puedes observar a un niño jugar y ellos pueden jugar horas. Claro, claro, claro. Cuéntame, entonces, ahora, para un poquito como darle justo valor a esto que tú llamas mirada apreciativa, ¿qué consideras que pudiera afectar o provocar en los niños la falta de una mirada apreciativa? Un poquito para también como contrabalancear un poquito y contrastar, para poderlo comprender de manera como más integral. ¿Qué provocaría la falta? Pues, si no hay una mirada apreciativa, ¿qué otro tipo de miradas se podrían describir? Si no es una mirada apreciativa, ¿cómo podemos entonces describir otro tipo de miradas que puedan también, por así decirlo, como afectar negativamente el desarrollo de un niño? Cuéntame. En este video que te decía de Alex Rovira, él menciona a un señor que se llama Claude Steiner, que tiene un libro o tiene como algo que le llama a él la economía de las caricias. Y él en este término de la economía de las caricias dice que dependiendo de cómo sea tu mirada apreciativa, el niño siempre va a pedir caricias tuyas. Caricias negativas, es decir, berrinches, hacer cosas en la escuela, hacer cosas para que tú le des una caricia, así sea un grito, un regaño, lo que sea, sigue siendo una caricia, pero no la correcta. O dependiendo cómo haya sido tu mirada apreciativa, va a ser esa economía de caricias en esa misma sintonía. Por ejemplo, mi niña es una persona que dice te amo a cualquiera, ¿entiendes? El otro día escuchó de ti un mensaje de voz, no me acuerdo qué fue lo que nos enviamos. Dile que lo amo. La persona que nos ayuda acá, María, te amo. Y la señora, la primera vez que lo escuchó, la desarmó, porque en esa misma mirada apreciativa, pareciera que es más fácil maltratar a alguien, gritar, exigir, que decir una palabra de amor. Y cuando un niño expresa eso con toda la originalidad que ellos tienen, desarma a un adulto que no lo tiene o que no lo percibe como adecuado en ese momento. Claro, claro, claro. Sí, porque sí, en esa intención que tú dices también hay una cierta sorpresa, ¿no? Como al escuchar, fíjate, yo ahorita me vi en el live y, y yo tuve una reacción así muy instintiva, como que me hice para atrás, ¿no? Así como que, wow, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, porque justo es algo que sale desde ese lugar muy auténtico, desde ese lugar como muy peculiar que tienen los niños de poder expresar
una verdad, ¿no? Y una verdad es eso, ¿no? Capaz de poder desarmar toda coraza, todas las cosas que a lo mejor como adultos ya hemos, a lo largo de nuestras experiencias, pues, ¿no? Poniendo como ese muro de goma a veces, ¿no? De lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y hay algo ahí que también estás tú, sobre todo como apreciando, porque sí, en esa mirada estás también sobre todo permitiéndole a tu hija, pudieron también como verificar un poquito también, ¿no? Me imagino que también verificar esto de que, a ver, pues ya descubrí una frase, ¿no? Y qué curioso que los adultos reaccionen de esta manera. A ver, pues, ¿no? A ver qué ocurre ahí. Y para ellos es esa inocencia también como de tomar como esa parte como de un juego, pero un juego muy en serio, ¿no? Un juego también que les permite también reconocerse, validarse, ¿no? Etcétera. Cuéntame, Gerard, ¿hay alguna, por así decirlo, como alguna pedagogía, alguna técnica, un modelo que esté basado en esta mirada apreciativa que a lo mejor se pueda desempeñar, a lo mejor ya sea desde la parte terapéutica o desde la parte pedagógica, que pueda no solamente a niños, sino también pues a cualquier persona de cualquier edad, que ya esté como hermanos a lo mejor como desarrollada, integrada por ciertos autores o lecturas o metodologías, etcétera? Cuéntanos un poquito. No lo sé, te soy Mm, sincero, si mm, digamos hay alguna terapia exclusiva, yo mm, me baso en mi experiencia y en lo que leo a veces. Tampoco me gusta pregonar ujú, de que leo demasiado. Hay libros que leo y no termino. ujú, Hay un libro de Ken Robinson que se llama El Elemento, que ese libro ujú, es genial, porque respondiendo a tu ujú, pregunta, yo te diría que primero es el ejemplo. Es decir, ujú, la mirada apreciativa va a realizarse cuando el niño realmente, y no solo el niño, estamos hablando ahorita te cuento el caso de la mano derecha de nosotros, del negocio que tenemos, pero en el caso del niño, el niño va a percibir si tu mirada apreciativa es real, si lo dejas ser, si le permites mm, vivir quien es, si él puede expresarte y comunicarte incluso sus molestias, porque el problema a veces con que la mirada apreciativa es, sí, yo le permito a él, pero cuando él te dice algo que no le gustó, por ejemplo, mm, entras como en un conflicto. Entonces, en este libro, Ken Robinson explica la historia de una niña que fue en los años, no sé, 40, no te podría decir la fecha exacta, pero hay una niña que es muy inquieta, ¿cierto? mm, En la clase. ujú, Y entonces llaman a la mamá y, no, mire, la verdad es que en ese entonces no había déficit de atención y no había todas esas cosas, ¿verdad? Entonces la mandan con un psicólogo y le dicen, mire, es que su hija pareciera que ocupa otra escuela. Entonces viene el psicólogo, recibe la mamá y le dice a la niña, tengo que salir un momento a hablar con tu mamá, pero te voy a dejar este radio aquí y le pone una música que pues más o menos él intuye, él intuía mucho al entrar, digamos, el caminar y muchas cosas de las personas. Entonces le pone una música y se sale y no habla con la mamá y solo le dice a la mamá, espere. Y van como pues a unos pasitos, hay una ventana y el psicólogo y la mamá viendo por la ventana y la niña empieza a bailar sola. Entonces le dice el psicólogo, su niña no tiene nada malo. Su niña lo que tiene es que esa escuela no se puede adaptar a su niña en esos años. ujú, Pero la historia termina, digamos, que esa niña luego forma el ballet de Nueva York, que no me recuerdo ni el nombre, que es algo famoso, ¿entiendes? Entonces el libro sale, digamos, y dice, depende del adulto, de cómo condicione la mirada de lo que un niño puede ser, a cómo quieres tú que el niño sea. Porque si hubiera ido con otro psicólogo o con algún psiquiatra o lo medican o si tiene déficit de atención o mire, lo que sea, a veces no logramos que el niño exprese todo lo que tiene que expresar. mm. Bien, bien, bien. Y sí, obviamente esto lo vemos en el consultorio terapéutico en casi la mayoría de todos los casos, de cómo una persona adulta va poco a poco desentrañando cómo su mirada con la que aprecia o
permito también usar este término, desprecia también, ¿no? Su entorno, fue una mirada que fue, por así decirlo, heredada, ¿no? De ya sea de sus padres o inclusive desde esa cadenita de, ¿no? De progenitores, de abuelos, bisabuelos, etcétera, en donde ciertas miradas y percepciones de la vida y de la realidad como que se van heredando, ¿no? Estas frases como de que, bueno, es que yo soy una persona aprensiva porque mi mamá también fue aprensiva. O yo soy un hombre que tiene un mal carácter porque yo vi que mi papá y mi abuelo resolvían sus conflictos, ¿no? Ya conectando un poquito con 5 leyes, sus conflictos biológicos usando ese recurso, ¿no? Entonces vemos que es eso, hay una mirada que sí puede elegir, ¿no? De cierta manera para poder apreciar o despreciar alguna realidad, pero en esa decisión estamos, como tú bien dices, estamos también tomando una decisión que, como bueno, pues sí, podemos estar ganando un recurso, pero por otro lado estamos también dejando de lado muchos potenciales o muchas, sobre todo, autenticidades, porque podemos decir qué tanto esta respuesta, este comportamiento de esta persona es genuino, ¿no? De como de que viene, por así decirlo, como desde esa intuición como muy genuina, muy personal, o qué tanto este comportamiento es algo condicionado, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, que es como aprendido y que va un poquito como, por así decirlo, como contra natura, me imagino también con la persona, como que la persona dice, pues sí, es que yo cada vez que pasa esto, yo reacciono así o hago esto, porque eso fue lo que aprendí, pero como que la persona no se identifica tal cual con esa reacción, como que va un poquito como contra sí mismo, contra su propia naturaleza, porque de repente vemos que pues, hay un síntoma o vemos que hay como una enfermedad, o no. Entonces ahí hay como esa dicotomía, ¿no? Eso que apreciamos por un lado, también podemos estarlo despreciando por otro, ¿no? En esa mirada condicionada. Y bien, eso es como este ejemplo que dices, buenísimo, ¿no? De cómo esa persona, bueno, esa niña que la permitieron dejar ser en esa acción de ponerse a bailar en la lluvia, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿No? Y fíjate, pongo también ahora un ejemplo. Eh, Muchas veces decimos, este, de que cada vez se forman tracks sensoriales con esto, me imagino también, ¿no? Las miradas Sí, apreciativas. sí, claro. Eh, Está la niña bailando, ¿no? En el charco con la lluvia, disfrutando, y de repente llega la mirada despreciativa del adulto y dice, no te mojes que te vas a enfermar. Y crack, ¿no? DHS, tracks, etcétera. Y ya de adulto, cada vez que esa niña ya de adulta le agarra un aguacerazo en la calle sin paraguas, sin abrigo, y hace esta constricción corporal de, ¿no? Y a partir de ahí, es que me resfrié porque me mojé, porque lo que sea, tal, ¿no? Y cuando vemos que cuando esa persona se permite otra vez, ¿no? Abrir sus brazos y generar una experiencia sensorial de la lluvia de tal, se reconfigura ese track y vuelve esa mirada apreciativa, ¿no? Imagino, ¿no? Y por eso te decía que no somos conscientes de la capacidad que tiene nuestra mirada apreciativa porque a veces no ocupas ni hablar. Y esto es una creencia, digamos, lo que acabas de mencionar, pero hay cosas fuertes como cuando un niño se cae torpe, cuando no se le queda torpe, cuando le quieres enseñar algo a un niño, y no solamente a un niño, a un adulto, o maltratándolo, o utilizando palabras ofensivas, o uniendo golpes para que en teoría aprenda mejor. Es decir, la mirada apreciativa va ligada con todo, porque a través de esa mirada vas a condicionar la vida del niño, del adulto y de quien esté aprendiendo, de quien esté en tu responsabilidad. Hay una Claro. historia, a mí me encantan las historias, Eric. Hay Ujú, una historia de los señores Hoyt, los señores ahora, pero el señor Hoyt, digamos, la esposa de él queda embarazada. La esposa, digamos, tiene complicaciones en el embarazo, el muchachito tiene, no sé si la conoces, tiene el cordón, sale con problemas y cuando nace le dicen, mire, su hijo va a ser vegetal.
va a tener 20 de coeficiente intelectual. En teoría, 100 es lo normal y 80 para las personas que más o menos, aunque yo no creo en eso, pero ya tienes algún poquito de conflictos de aprendizajes y cosas. A él le dicen, bueno, va a tener 20. Este señor se niega a creer eso y empieza a estudiar pedagogía y empieza a ver y empieza a utilizar sus propios métodos para enseñanza a su hijo en una silla de ruedas, porque obviamente pues, no puede hacer muchas cosas. Y empieza a ponerle esos cositos amarillos, no sé cómo le dicen ustedes, posits, stickies, no sé Ajá, cómo le sí, dicen sí, sí. ustedes. Digamos, esto es una puerta, esto es una ventana, letra mayúscula y minúscula, en toda la casa. Se complica la relación con él y la esposa porque ella le dice, mano, esto no va a funcionar. Y él sigue, pasan los años y lo invitan a él a un laboratorio en donde está la silla de ruedas que usa Stephen Hawking, ¿verdad? Donde él puede escribir a través de la cabeza, digamos, para adelante, para atrás, mueve las letras y los cursores y con la cabeza selecciona el carácter, ¿ya? Entonces, le preguntan, escribe lo que quieras al niño. Y el niño escribe una palabra de Go Bruins, que es el equipo de hockey de Boston de ese momento. Entonces los doctores dicen, miren, esto no puede ser. Él está emulando, él copia lo que ve en todas las banderolas y las cositas y las jerseys de la televisión, pero no habla. Eso de plano que él solamente lo copió. Entonces viene el papá y le dice, ¿verdad que me entiendes? Y él le dice, perfecto papá, en todos estos años me has enseñado a leer y a escribir. Entonces, al tiempo pasa un accidente de un muchacho que es un vecino de ellos y él le dice, papá, yo quiero hacer una carrera por él. Corren. Te lo estoy resumiendo porque es largo, pero luego él le dice, mira, yo quiero seguir corriendo. Y le dice el papá, yo quiero correr contigo y hacen maratones. Eso es una historia increíble porque hacen la bicicleta. American Airlines les dio como el prototipo porque él corre cargándolo a él, haciendo triatlones y muchas cosas. Al final, este muchacho es un ingeniero robótico. Trabaja en el Boston Media Lab, vive solo, sí ocupa como un par de enfermeras para baños y cosas así, pero, pero aquí se resume, digamos, la mirada apreciativa, Eric. De si un padre, digamos, aparentemente, pues, normal, acepta la etiqueta y la evaluación de un doctor y se queda con eso, el niño hoy sería un vegetal. Y hoy por hoy él vive solo. Bien, bien. Cobra muchísima relevancia esto, la mirada apreciativa que justo infiere también en muchas profesiones, en muchas disciplinas de salud, tanto psicológicas, terapéuticas, también como médicas, en esto que tú cuentas de los diagnósticos, al momento de que un médico o al momento en que un terapeuta, un psiquiatra, etcétera, hace un diagnóstico, ¿no? Que a lo mejor sabemos que desde lo profesional sabemos que a veces son necesarios diagnosticar algo, ¿no? Pero que en ese diagnóstico, en esa mirada, que hay una persona, ¿no? O una corriente o una tradición médica que está replicando miradas, ¿no? Por así decirlo, despreciativas de algo, ¿no? Para, claro, ¿no? Hacer como esa apreciación de una patología, de algo negativo, ¿no? De algo que está ahí. Pero como tú dices, a veces nos encerramos en esas miradas, quedamos atrapados por esa mirada, ¿no? Como de que esa mirada nos determina y se vuelve una mirada que no solamente desprecia, sino aprisiona, ¿no? Como que imposibilita. Y sí, me imagino que si tuviéramos otro tipo de paradigmas, ¿no? En donde, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? En vez de diagnosticar el autismo con esa etiqueta y esa connotación cultural y médica y psiquiátrica que, ¿no? Como que solamente se basan en la parte como de discapacidad, ¿no? Pero muy rara vez esos diagnósticos también dan cuenta y describen y aprecian las sobrecapacidades que tienen por otro lado, ¿no? Y si hemos aprendido algo de Hammer es eso, ¿no? De cómo un diagnóstico, el que sea, enfermedad corporal o enfermedad mental en esa disyuntiva, Hammer dice, bueno, pues es que cada síntoma sí
hay una limitante, pero por otro lado ese síntoma está expresando un recurso, ¿no? Está apreciando también como una posibilidad, o sea, está ahí un mamífero, ¿no? Esperando a ser reconocido de que, oye, yo le estoy echando ganas para sobrevivir, sí, me estoy enfermando de esto, pero nadie me está sabiendo apreciar, por así decirlo, nadie me está sabiendo mirar con esa mirada apreciativa de lo que yo estoy tratando de desarrollar y aprender y evolucionar a partir de este conflicto que viví, ¿no? Entonces, sí vemos como en esta reflexión que haces algo súper importante. Fíjate, yo pensaba, ¿no?, en mi apreciación, ¿no?, de que la mirada apreciativa solamente se enfocaba en la parte de los niños, ¿no? Y que bien, si ahí nace, porque imagino que también recobra esa mirada apreciativa que tienen los niños en sí mismos, ¿no? Pero que podemos aplicar en muchos ámbitos y desde cualquier edad, ¿no? Cuéntame, Gerardo, ¿cómo aplicas tú esta mirada apreciativa en tu práctica terapéutica con los pacientes que van contigo a pedir ayuda y desde tus distintos enfoques y técnicas que manejas, desde el Varaxes, la PNL, etcétera? ¿Cómo conjugas y cómo integras esta mirada apreciativa cuando, cuando está en un contexto como terapéutico? Cuenta. Yo creo mucho en la mirada apreciativa, Eric, de todos los ángulos, ¿me entendés? Relaciones entre hermanos, entre papás e hijos, colegas. Eh, Hay una persona que se convirtió en nuestra mano derecha y ahorita que me lo preguntas, digamos, lo veo porque hasta cierto punto se dejó guiar, digamos, por todas las técnicas que yo he aprendido. Hice muchísimas cosas con ella. Algo importante, Eric, es que en la mirada apreciativa está la importancia de que la persona quiera continuar con la nueva mirada que tú le estás dando. Es decir, en el caso de esta muchacha, había demasiada desvalorización. Una idea de no poder manejar, digamos, una empresa, de no poder ser la mano derecha, de me siento inútil, me siento torpe, con técnicas, digamos, de PNL, en donde pues obviamente tú sabes que se pueden meter recursos y cosas de esas, otras técnicas más, hoy por hoy está ahí. En tu pregunta hacia cómo yo trato siempre la manera de ver a la persona que está frente a mí, ni menos ni mejor que yo, sino en el momento en que yo puedo darles los recursos, digamos, que en este momento tengo para su propia salvación, si así lo desea. Es decir, no veo a una persona, este no, este sí, este, ¿me entiendes? Es decir, yo tengo la ilusión de ver un mundo diferente. Me baso mucho en los niños porque creo que son el futuro de lo que nosotros estamos dejando. Y hoy por hoy está complicado, desde la música, desde lo que se ve en televisión. Entonces, por eso es mi enfoque quizás en eso. No sé si te respondo lo que me preguntaste, pero... Sí, 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 sí. Sí, porque en esto último que tú mencionas, es algo que también una reflexión que también yo he tenido, ¿no? Sobre todo en cómo los cambios generacionales se van dando, sobre todo en la parte tecnológica, etcétera. Sobre todo también, no tanto la tecnología, porque obviamente también tiene sus cosas positivas, ¿verdad? Pero sobre todo como la forma en cómo, digamos, ciertos modelos, por ejemplo, como de educación o de pedagogía, a veces pueden también como contrarrestar esa mirada apreciativa en el sentido de que, bueno, ahora ya los niños ya no tienen esa necesidad tan marcada de imaginar, por ejemplo, ¿no? De cultivar esa imaginación, porque, bueno, pues ya hay una pantalla que está imaginando por mí, ¿no? Y está determinando y está sobre todo condicionando una mirada también como apreciativa que yo pueda tener de mi entorno, ¿no? Y sí, o sea, es una situación como grave porque desde el modelo de Hammer sabemos la importancia que tiene la imaginación en la salud, ¿no? Una persona que no sabe imaginar es una persona que no puede imaginar soluciones a sus conflictos, ¿no? Que tiene esa frustración de que la realidad que se le presenta es esa realidad y no hay otra,
no puede imaginar otra, no puede desarrollar y construir, por ejemplo, en esto que tú dices de la mirada apreciativa, no puede construir en sí mismo otra mirada con la cual apreciar la misma situación, pero desde otros lugares, ¿no? Que pueda también permitirle también cómo solucionar ciertos conflictos, ¿no? Entonces, sí, súper importante esto que tú mencionas. Cuéntame, siguiendo con este tema, ya un poquito como conectándolo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En estos momentos, en lo que va el año desde marzo acá, ¿qué reflexión has tenido con la mirada apreciativa? Me imagino cuando tú sales a la calle, ves a las personas relacionándose con esta realidad que nos ha sido tal cual impuesta, ¿no? Que nos está también determinando en despreciar y apreciar ciertos aspectos también, ¿no? De nuestro entorno, de nosotros mismos. ¿Qué reflexión has tenido con esto que hemos estado viviendo en este año? Pues qué pregunta la que me haces. Agarro la frase de la reflexión de Silvia acá, Ujú, ujú, de aplicar la mirada apreciativa desde la empatía. Y creo que sí, digamos, como devolviéndome a lo que me preguntabas, creo que uno aplica a la hora de atender, yo no sé si la palabra es pacientes, a mí me gusta más decir como acompañante, ¿cierto? La bien, empatía. ok. Y respondiendo a tu pregunta, al principio me costó mucho. Yo creo que este enfoque de la mirada apreciativa requiere empatía, pero requiere muchísima humildad, Mm, porque el problema de cuando uno conoce algunos temas, porque no es uno experto, pero conoces las leyes, conoces PNL, conoces, a ti te encantaría que toda la gente, como abrirle la cabeza a la gente, meterle un papelito y listo, que se durmió y lo agarró. Entonces, ujú, al principio para mí era como, ¿cómo es que no pueden? ujú, Todavía me pasa, pero lo he ido como aceptando más. Es mm, decir, les permito a las personas ser, mm, eh, colaboro desde lo que tengo que hacer por ley, es ujú, decir, si tengo que caminar en la calle sin mascarilla, no sé cómo le dicen ustedes, ujú, lo hago si no, si se me permite, pero si voy a un lugar trato de hacerlo, para no crear como ese caos que a veces es innecesario. Yo creo que la mirada mm, apreciativa es valorar también el trabajo que está haciendo el otro mm, tratando de cumplir desde los recursos que tiene. mm. Ok, bien, 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 bien. Sí, porque es esto, no, suena, digo, fácil, pero es a veces también o sea, tener como consciente desde qué lugar también estoy interpretando eh, el, el, el cómo, el cómo estoy mirando al otro, cómo lo estoy también determinando con mi propia mirada, porque obviamente también es eso, una mirada, queramos o no, afecta, ¿no? Y sobre todo desde, no sé, lo conecto con estos avances científicos de la física cuántica, ¿no? De que el Sí, claro. observador está afectando ahí a lo que es observado, ¿no? Eh, y obviamente podemos a lo mejor decir, no, es que vamos a, por ejemplo, a lo mejor como terapeutas o como personas, ¿no? Así de, no, yo soy totalmente neutral, como cristal, así, ¿no? Transparente, en donde yo con mi mirada no voy a afectar absolutamente nada de eso. Pues eso no existe, ¿no? O sea, No, mientras que haya una presencia ahí, una mirada, pues claro, vas a afectar de manera positiva o negativa a eso que estás también mirando, apreciando o despreciando, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero sí, en esta cualidad, lo conectaba con el principio del silencio, creo que también tiene que ver con esto que nos brinda también la naturaleza, ¿no? Con este ejercicio también de poder apreciar la naturaleza desde nuestra mirada y sobre todo también como aprender un poquito de esas otras especies, ¿no? Inclusive también de animales que a veces domesticamos o de animales que podemos ver en documental o podemos leer acerca de ellos, etcétera, de cómo al momento de que nos regalamos esos momentos de apreciación de la naturaleza, en donde la naturaleza simplemente está ahí, ¿no? Contemplando, ¿no? Eh, hoy leía te lo voy a compartir, y era porque tiene que ver mucho con esto, leía un hilo en Twitter acerca de los árboles, ¿no?
pero desde una mirada muy evolutiva, ¿no? Muy adaptativa, casi se parecía mucho a lo hameriano también, de cómo a veces decimos, ah, pues sí, un árbol, ¿no? Y ya. Pero esta persona, desde sus conocimientos científicos, todos ellos, le daba ya una cualidad justo como hasta de persona inteligente al árbol, o sea, como la capacidad de comunicarse, de sentir, de expresar, de adaptarse, de desarrollar conocimiento, de poder hacer simbiosis con otras especies, con hongos, o sea, veíamos así a un ente así tal cual, ¿no? Como súper evolucionado. Y me conectaba con esta frase que alguna vez un maestro de esos chamanes, ¿no? Que llegué a conocer en la vida, decía, mira, es que en nuestra tradición consideramos a que los árboles son especies mucho más evolucionadas que nosotros los seres humanos. Y eso como que bota, ¿no? Es como, o sea, los árboles son inferiores, son vegetales, ¿no? Nosotros somos mamíferos. ¿No? Dice, no, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, desde nuestra tradición consideramos que los árboles son más evolucionados que nosotros porque ellos ya están en un estado de contemplación. ¿No? Así, ¿no? Como de que el árbol está sembrado tal, contemplan, ¿no? Aprecian. O sea, ya no emiten juicios, ya no nada, o sea, sí, obviamente pues, tienen su proceso de adaptación, etcétera, aprecian. Entonces, basan esas tradiciones como eso, de cómo poder aspirar a ser un árbol, ¿no? En ese sentido, de poder contemplar, apreciar, ¿no? Suena fácil, pero ahí está un poco la reflexión también llega, ¿no? Me encanta que digas eso porque ahorita que me preguntabas qué has hecho, parte de la mirada apreciativa es, cuando yo vine a Costa Rica, yo decía, aquí hay, en teoría no hay dos estaciones, digamos, faltan dos estaciones, que el otoño y primavera, ¿cierto? Mm, ujú, Porque aquí es verano e invierno, pero el invierno aquí, o sea, mm, uno anda así, ¿me entendés? O sea, llueve, pero hay calor. mm, Pero en estos 6 meses, que ya llevamos 6 meses en todo este peliculón, yo tengo una silla en donde me siento y mi terraza, digamos, ve hacia unos árboles que no están donde vivo, es decir, están como más mm, allá. Pero mm, esos árboles en estos 6 meses han botado sus hojas y volvieron a nacer. Es decir, tuve en mi espacio aquí pequeñito ujú, otoño y primavera de una en el mismo país, digamos, solamente observando. Yo mm, decía, qué bonito el regalo de la observación cuando lo sabemos utilizar para bien. Es decir, mm, yo creo que este tiempo se nos está dando para utilizar la mirada apreciativa de la familia que tenés, ¿entendés? De la unión que tenés, mm, o de lo que podés mejorar. Es mm, decir, hay hermanos que no se pueden ver, hay familiares que no mm, se pueden ver. Es decir, valora ujú, lo que tenés ahorita, valora lo que estás viendo, valora lo que estás ujú, sintiendo ahorita, porque parecemos como en mm, automático y ahí vamos. Entonces, un árbol para mí es una sabiduría de verdad mágica. ujú. Y claro, justo a veces en esa, en eso que a veces nos tenemos que adaptar igual a nivel sensorial también, ¿no? A nivel perceptual. Es decir, cuando nos quitan un poquito como un sentido o una capacidad de interactuar de cierta manera, etcétera, te comparto un poquito como esa reflexión que fíjate, la conecto ahora con lo que tú me estás diciendo y gracias porque me estás, ¿no? Así, mira, abriendo ahorita como muchas ideas. Eh, como tú sabes, yo he colaborado con una compañía artística que se llama Sensorama. Nos dedicamos a hacer este tipo de experiencias sensoriales. Le llamamos experiencias en silencio visual, en el sentido de poder acallar un poquito la mirada, cerrar los ojos y poder abrir otros sentidos, contemplar y apreciar las cosas desde los sentidos. Y obviamente todo el tiempo nosotros trabajamos con eso, ¿no? Como limitar ese sentido para que a partir de nuestra propia biología podamos ampliar los demás sentidos, sensibilizarlos, etcétera. Pero ahora nos hemos tratado de adaptar porque uno de los sentidos que usábamos mucho nosotros era el contacto físico, o sea, era acercarnos a las personas, interactuar con ellas como actores, ¿no? Etcétera, en la experiencia. Pero ahora eso ha quedado como también, ¿no? Como vedado, limitado. Y obviamente nosotros, pues eso, decíamos, ¿no? Ya no va a ser Sensorama como una experiencia igual, etcétera, tal.
y acudimos como uno de los grandes maestros, que es se llama Enrique Vargas, que él es, haz de cuenta, como el abuelo así a nivel mundial del teatro sensorial, que está en España, una compañía que se llama Teatro de los Sentidos. Y hicimos un Zoom con él, etcétera, pues para escuchar al abuelo, así como al gran sabio. Es una persona ya de gran edad, con mucha experiencia. Y entonces él decía, es que así como pudimos apreciar cosas en la ceguera, ¿no? Ahora vamos a poder apreciar otras cosas en la falta de contacto, ¿no? Pero todo depende de cómo elijamos, ¿no?, dirigir nuestra percepción, es decir, nuestra mirada, ¿no? O sea, conecto con esto que tú estás diciendo. ¿Cómo vamos a elegir? Si te quedas solamente de que ya te quitaron algo y eso ya se volvió ahí toda una cuestión ahí limitante, pues ahí te quedas en tu percepción encerrado y ya no sales de ahí, ¿no? Pero si puedes tú acercarte con la falta de contacto de la misma manera en cómo te acercas a la oscuridad, lo que te permite la oscuridad, ¿no?, pues vas a encontrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces lo conecté con Hammer y dices, claro, o sea, muchas veces nos enfrentamos a limitantes, es decir, a que las realidades, las cosas que vivimos, a veces nos quitan cosas o nos limitan cosas, y en esto que te preguntaba un poco como la reflexión en este año, sí, nuestra realidad está siendo modificada, pero vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo nuestro mamífero interno va a poder adaptarse, ¿no?, a esta situación? ¿Qué otros talentos, recursos, habilidades va a poder ¿no?, detonar a partir de esto, que es una realidad en la que tenemos que adaptarnos? Pero todo depende justo en dónde fijamos nosotros nuestra mirada, ¿no?, apreciativa, qué podemos evitar. Y sí, comparto tu sentir. Yo al principio era como de, a ver, ¿no?, esta metáfora de que quería abrir cerebros y, ¿no? Pero ahora justo después de haber pasado por varios DHS yo, ahora puedo también, ¿no?, como entrar un poquito con esa mirada apreciativa de decir, bueno, como dice Silvia, y me gustó mucho Silvia, gracias por esa reflexión, dice, su potencia, la mirada apreciativa cuando la persona aprende a valorar los recursos que está usando el otro y lo acompaña a observarse y valorarse en lugar de sentir que no está haciendo nada, ¿no? Y obviamente, pues, las personas, todos estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, apreciar ese recurso también, ¿no? Gracias, Gerard. Cuéntame, eh, fíjate, me conecto más con esta posibilidad de conectar más un poquito más con el arte, ¿no?, con todas las expresiones del arte. Cuéntame cómo nos puede ayudar el arte para desarrollar y cultivar esta mirada apreciativa. Porque hablamos un poquito de la naturaleza, pero este resultado también de nuestra cultura. ¿Qué reflexión nos puedes compartir? ¿Qué rol tiene el arte? Te voy a leer una frase antes de contestarte Uh-huh. y después te respondo. Uh-huh. Es una frase de Goethe que Ok. dice, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Es Bien. decir, para mí, cualquier persona que haga lo que le gusta, Uh-huh. es decir, te pongo el ejemplo de nuestra vida. En nuestro caso, a mi esposa le encantan las plantas. Uh-huh. Para mí eso es arte, Uh-huh. porque en este tiempo consiguió unos botes de plástico y los convirtió en macetas, digamos, y ella me decía, bueno, voy a tratar de ver cómo hago un producto, digamos, que nos dé tomate, cebollita, aquí. Y le dio. Pero la reflexión va en donde pasó tiempo ahí, ¿me entiendes? Con la tierra, investigando cómo podía poner la raíz, preguntando en algunos lugares. Es decir, mi hija le encanta dibujar, es decir, pero desde ahí arranca la mirada apreciativa y lo hablé con Raúl la semana pasada. De bebé, ella empezó a rayar la pared, ¿ya? Para mi esposa eso era como algo muy, por la educación me imagino, como eso no puede ser, ¿ya? Uh-huh. Entonces yo le decía, permitirle a ella a ver qué va a hacer. Uh-huh. Obviamente, desde pequeñita decirle, bueno, esto es tu espacio, para que no se Uh-huh. vuelva la casa como un graffiti, pero
expresa aquí lo que tú quieres y luego veamos, digamos. Y hoy por hoy, esa niña, digamos, que hace dibujos que desde la psicología son muy avanzados, ¿entendés? Es decir, tiene una capacidad de expresión y yo creo que tú podrías complementar ahí, digamos, con el baile, la danza. Creo que el arte para mí es lo que puedas expresar tú en donde no sientas el tiempo. Bien, bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, en esta potencialidad de que cualquier ser humano puede desarrollar una habilidad artística, porque a veces tenemos esa connotación como muy cultural de que los artistas son solamente como seres privilegiados, así como muy así, ¿no? Tocados por los dioses, etcétera. Pero creo que con esto nos queda claro que tal cual los niños desde esa mirada apreciativa están ejerciendo un arte y lo están expresando de distintos recursos, que ya sea la danza, el canto, la escritura, el pintar algo, el esculpir algo también, etcétera, que están ahí, ¿no? Y que de repente todo empieza en un juego muy didáctico, en un juego muy lúdico, pero de eso, si el adulto permite, ¿no? Inculcar y cultivar esa habilidad, pues eso como lo que siembras, ¿no? Pues hasta dónde puede crecer este árbol, pues quién sabe, ¿no? O sea, mientras que le sigas dando su alimento y su espacio y sus necesidades vitales, pues ese árbol te puede sorprender y puede prevalecer y puede trascender muchísimas generaciones inclusive, porque ese árbol también va a sembrar otras posibilidades también, va a dar muchos frutos. Entonces, digamos, es como apreciar ese ciclo continuo de la vida. Gracias por esa reflexión. Cuéntanos ahora, Gerard, recomiéndanos algunas lecturas, autores, algo así como que tú digas, mira, pues para poder más o menos como profundizar en este conocimiento, ¿qué nos recomendarías? Pues mira, digamos, si fuera de personas adultas para ejercer con los niños, digamos, Ujú, El Elemento, para mí es buenísimo ese libro de ujú, Ken Robinson. ujú, Este libro, que se lee al revés, y lo voy a poner porque a veces ujú, cuesta un poquito como, el autor es, ni siquiera puedo pronunciar bien el apellido, ujú, pero ujú, Bruno Bettelheim. ujú, Este libro se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Para mí, ujú, que no ujú, lo he terminado, ujú, es uno de los mejores libros que hay porque regresando a lo que estabas diciendo de Se cosecha, él acá habla de los límites que ponen los cuentos de hadas que han venido contando desde siempre. Es ujú, decir, desde pequeños se les mete a los niños la idea de que tienen que ser superhéroes, ujú, de que Caperucita Roja, y de que hay un lobo, y que la abuelita, y que entonces en este libro es invitar a los niños a que creen sus propias historias. Historias, digamos, aquí nos podemos meter hasta las 5 leyes. Un niño que ujú, tú mires que esté con desvalorización, ¿cómo le ayudas a un niño con un cuento antes de dormir a que trascienda eso? ¿Cómo ujú, le ayudas a un niño desde la historia a que en la situación que está viviendo en el colegio o en la escuela, cómo lo podría hacer diferente, digamos, si fuera en tercera persona? ujú. Este libro para mí es genial. Bien. Es El Príncipe Azul, dice mi mamá, y sí, o sea, creo por estos dos, quizás ahorita no sé, quizás más tarde se me ocurra otro y te lo mando. Bien, 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 Yera. Gracias, gracias. Acabas de sembrar en mí una semilla muy importante, ¿no? Con esto que acabas tú de decir. No te la voy a contar ahorita porque se puede cebar, ¿no? Sí. Y por copyright mejor protegemos Pero ya después te cuento que se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Dice acá Grecia, ¿no? La princesa que debe ser rescatada, etcétera. Así Sí, dice, sí, o sea, sí, o como sea, muchas historias, muchas mitologías. Y sobre todo eso es importantísimo esto que tú acabas de decir, de cómo no solamente como o sea, brindar a los niños que no solamente sean como agentes como muy pasivos, son receptáculos de historias y mitologías que tengan que adaptarse, ¿no? Sino permitirles a ellos contar sus propias historias también, ¿no? A partir también de lo que ellos experimentan, de cómo poder darles sentido
a eso, ¿no? Entonces, y obviamente ellos lo hacen a través de los juegos, etcétera, pero justo cuando el adulto da un poquito como esa guía y ese encauce de que, bueno, te peleaste con tu compañero tal y no pudiste decir, bueno, a ver, ¿qué historia puedes, qué sentido le puedes dar a eso, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. ¿Qué dice Silvia? Dice, nunca lograron que me encantara con las historias de la princesa, dice Silvia, ¿no? Sí, Hay algo sospechoso. este libro habla y es así, y yo lo enfoco en varias cosas, digamos, Mm, yo observo mucho lo que ve la niña en la televisión y la mayor parte de las caricaturas, enferma, hospitales, se mm. cayeron, o sea, yo decía, y trato a la manera, digamos, de, tiene 4 años. Claro, Pero claro. ella con 4 años ya construye su propia crítica y me dice, mira, voy a quitar esa porque dice Mm, tal cosa y eso no es cierto. Cosas así. mm, ¿Entiendes? Cuando tú le das mm, la libertad a un niño de que mm, pueda pensar por él mismo con 4 años, con tres, mm. es una cosa magnífica lo que puede llegar a ser. Claro, claro, sí, porque ahí se construye también un pensamiento crítico tan importante, ¿no? En estos días y que justo, o sea, ahora vemos cómo muchos adultos no tienen esa posibilidad de hacer una reflexión con lo que están viendo en las noticias, por ejemplo, ¿no? No permiten como cambiar un poquito el final de lo que nos cuentan que va a ser el final de toda esta historia que nos están contando, porque es un cuento de hadas, ¿no? Así que pues hay héroes, hay superhéroes, hay villanos, hay malvados, o sea, y obviamente vemos que las películas de superhéroes son las más taquilleras y son las que más se están reproduciendo y produciendo y produciendo. Entonces, pues no es casualidad, ¿no? Gracias por también por esa reflexión, Yara. Cuéntanos un poquito si alguna de las personas que nos está viendo ahorita en vivo o posteriormente te quisiera contactar, cuéntanos un poquito qué es lo que estás ahorita ofreciendo tanto en línea o a lo mejor de manera de presencial ahí donde tú habitas, si das algún tipo de curso, taller, terapia, cuéntanos un poquito de lo que estás ofreciendo ahora. De momento estoy únicamente en línea, digamos, por todo lo que está sucediendo actualmente. Costa Rica Ujú, tiene sus cositas por acá, entonces ujú, estoy pensando en unos cursos online, pero todavía no los tengo como bien determinados, porque quisiera hacer como una mezcla de todo lo que hemos hablado, ¿me entiendes? ujú. Eh, ¿Dónde me pueden contactar? Pues acá, en Biodespertar Consciente, en Instagram, estamos en Facebook igual, Bien, Biodespertar Consciente, y sí, solo. Y pues cualquier cosa perfecto, aquí ya. estamos, con mucho gusto. Última pregunta antes de despedirnos. ¿Qué te gustaría dejarle al mundo? Ya. Me gustaría dejarles la idea de que hay una chispa en su corazón en donde tienen infinitas posibilidades de ser. Bien. Eso me gustaría dejarles. Bien, Yera. Pues gracias por tu chispa, gracias también por tu mirada también, por la parte mirada apreciativa de tu escucha también apreciativa y gracias también por todo lo que nos brindaste de tu conocimiento, de tu experiencia y gracias porque pues yo me llevo también aquí muchísimas reflexiones a manera personal y te las estaré compartiendo también y pues gracias también por esta conexión y seguramente más adelante estaremos compartiendo este otro live e inclusive también la posibilidad de crear un taller en conjunto, ya no sé si te llamaría la atención también. Ya lo tenía pensado, pero te lo iba a decir fuera del aire, pero ya que lo dices, me gusta la idea. Perfecto, perfecto, ya. Pues desde aquí recibe un abrazo hasta allá Costa Rica, un gran abrazo, gracias por conectarte Abrazos. y pues estamos aquí en conexión y en contacto. Muchísimas gracias, Gerard. Muchas gracias. Abrazos a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos por los que se conectaron y pues estamos aquí para servirles. Cualquier cosa, Biodespertar Consciente, conéctense, contacten a Gerard y es un tipazo. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias. Tú también. Gracias. Que estés bien, bye bye. Bye.